Bien. Bueno, quisiera saludarlos a todos, agradecerles por su presencia. En el chat estoy poniendo un enlace para que por favor quienes vayan ingresando lo vayan llenando. Es un enlace de asistencia para que podamos tener contacto posterior con ustedes. Recuerden que esta charla pues se da en el marco de la maestría en Internet de las Cosas, que es la maestría que estamos estrenando en, en la escuela, en la SBTI. Es el primer programa disciplinar en el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y las redes. Entonces, nada, recordarles pues que estamos en matrículas. Entonces vamos a darle hasta las 7:05 para pues dar la oportunidad de que más personas se conecten y puedan escuchar esta valiosa charla e iniciamos entonces a las 7:05 en punto, ¿vale? Muchas gracias para todos, es un gusto saludarlos y no se olviden que en el chat dejo puesto el enlace del el formulario para que tengamos un registro de su asistencia. Bueno. Gracias para todos y comenzamos en unos minutos.
Bien, bueno, siendo las 7:05, yo creo que podemos iniciar el evento. Entonces, como les dije, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento de cierre, de, previo pues al cierre de matrículas para el periodo 1604 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy pues tenemos una charla muy interesante, muy especial. Contamos con la presencia del ingeniero Edison Arteaga. El ingeniero es ingeniero en automática industrial de la Universidad del Cauca. Tiene un magíster en ingeniería mecatrónica de la Universidad de Brasil. También es estudiante de doctorado en ingeniería telemática. Tiene cerca de 8 años de experiencia en formulación, gestión y desarrollo de proyectos en IoT. Entonces, pues ya ven la gran experiencia que nos puede aportar el día de hoy. Entonces, vamos a escuchar su charla. Ingeniero, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, todavía no te vemos. Ahí ya. Allá. ¿Puedes compartir pantalla o yo miro aquí cómo Sí, te... ya. Tienes que darme permisos de anfitrión. Ah, listo, ahí te dice co-host. ¿Te funciona así? Sí, ya. Listo, me avisan, por favor. Sí, ahí vemos tu pantalla. Listo, ¿ya la están viendo? Sí, señor. Perfecto, a ver, dame una cosa. Listo. Bueno, primero que todo, pues muy buenas noches para todos los asistentes. Como dijo el ingeniero Diego, mi nombre es Edison Andrés Arteaga. Primero que todo, agradecer el espacio de, de la maestría en Internet de las Cosas y la UNAD para poder darles esta charla. Entonces, para el día de hoy vamos a tocar el tema de IoT para la agricultura de precisión, donde pues, les he preparado la siguiente temática. Tenemos una breve introducción acerca de lo que es IoT. Vamos a ver un poco lo que es el IoT en la agricultura de precisión, algunos escenarios y casos de éxito, el impacto que ha tenido el IoT en la agricultura de precisión y los principales desafíos de esta tecnología. Entonces, para empezar, vamos a abordar lo que es primero el concepto de Internet de las Cosas o IoT, que eso se define como la interconexión de dispositivos objetos con capacidad de transmitir y o recibir datos por Internet. Entonces, lo que nos permite es obtener información relevante para el diagnóstico y tomas de decisión. Entonces, para esto, o esto se logra a través de la adopción pues, de hardware, a través de sensores, actuadores y dispositivos de comunicación, que por medio de plataformas de gestión y análisis de datos podemos tener decisiones acertadas o sobre estos datos, ¿no? Por medio también de la comunicación de redes, ya sean inalámbricas o cableadas. Entonces, como vemos en la imagen, hay diferentes objetos. Estos objetos, pues a través de este tipo de comunicación, podemos captar información que es importante para poder tener un diagnóstico de estas mismas o de cómo los estamos utilizando. Pero bueno, entonces esto es el concepto global de lo que es IoT, pero vamos a hablar un poco de desde dónde viene este término. Y este término pues viene gracias a esta persona que se llama Kevin Ashton, que es un británico que confundó el Auto ID Center en el MIT. Este señor por allá en el 1999 pues venía trabajando como en un sistema de inventarios con tecnología RFID y otros sensores. Entonces lo que él pretendía era pues pasar ese proyecto en el MIT, pero pues los gestores o las personas que estaban a cargo no, pues no le compraban o no estaban muy de acuerdo con la idea de él. En ese año, en 1999, pues estaba en auge lo que era el Internet.
Entonces, básicamente todo lo que estuviera apellido de Internet se vendía o pues era, causaba un boom en el mercado. Entonces, lo que hizo este señor fue darle el nombre de Internet de las Cosas, o Internet of Things, a lo del proyecto que él estaba trabajando y pues ya el resto es historia. Entonces, desde ahí ya tenemos lo que es el término de Internet de las Cosas y el acrónimo IoT, pero pues hay datos históricos más antiguos de donde ya tenemos información capturada de objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos en 1924, ya se capturaban datos de lo que es la montaña Mont Blanc en Francia, que a través de enlaces de radio de onda corta, pues capturaban información como de alertas tempranas de esta montaña, así como lo hacemos actualmente con nuestros sistemas o cadenas volcánicas. Entonces, desde esta fecha, pues ya tenemos, pues, cómo obtenemos o capturamos información relevante de objetos. Entonces, de aquí ya vamos a pasar a lo que vinimos el día de hoy a hablar un poco de lo que es el IoT en agricultura de precisión. Como ven en la imagen, pues ya vemos todo lo que es el campo del agro y la tecnología, cómo se aplica. Entonces, la agricultura de precisión es una metodología que utiliza tecnologías avanzadas para optimizar los procesos agrícolas. Entre ellos, pues vemos o enmarca lo que es toda la parte derecha, lo que son variables que son medidas de nuestro entorno, en el entorno agrícola, y toda la información o gestión de los datos a través pues, de, de la recopilación y análisis de estos datos en el campo, como lo que son tipos de suelo, composición de los nutrientes, humedad, topografía, condiciones climáticas como la temperatura, las precipitaciones o lluvias, la humedad relativa y el estado mismo de las plantas. Entonces, toda esta información es muy importante para estos sistemas. Para eso, pues hemos detallado algunos puntos claves en estos proyectos de IoT y más en el agro, que son pues la recopilación de datos, de cómo vamos a hacer la recopilación de datos, cómo se va a hacer esta transmisión de datos, el análisis mismo de estos datos y qué acciones vamos a ejecutar sobre nuestro cultivo a raíz de los datos analizados. Entonces, para eso hemos tenido pues algunas recopilación de datos a través de variables. Por ejemplo, tenemos variables relacionadas con lo que es el suelo, donde tenemos la humedad, que determina la necesidad de riego, o si está sobreexpuesta al agua, pues esto puede provocar enfermedades en las plantas. Tenemos lo que es la temperatura, que influye en el mismo desarrollo de las plantas, también en que se promuevan la actividad de microorganismos en el suelo, también la conductividad eléctrica, en la salinidad del terreno, el pH, que afecta directamente también pues, la parte de los nutrientes, la materia orgánica y pues los nutrientes como podemos ser el fósforo, nitrógeno, potasio y demás micronutrientes que son importantes para los cultivos. También tenemos variables relacionadas con lo que son las plantas, donde tenemos índice de vegetación. Esto nos ayuda pues, a medir la cantidad de biomasa que tenemos de vegetales y demás, el contenido de clorofila, indica la salud de las plantas y capacidad fotosintética, el tamaño y la forma, el contenido del agua, pues para saber si se necesita que tenga riego o bueno, cómo está hidratada la planta. También variables relacionadas con el clima, como la temperatura del aire, la temperatura ambiente. Sabemos pues que la temperatura influye en la tasa de crecimiento de las plantas. También la humedad relativa, la radiación solar. Esta radiación pues es necesaria para la fotosíntesis de las plantas. La precipitación, pues la cantidad de lluvia, pues determina la disponibilidad de agua que va a haber en las plantas debido a la lluvia natural y pues la velocidad del viento. También tenemos otras variables asociadas a lo que son ya la maquinaria agrícola, como es el posicionamiento o georreferenciación de los equipos, la maquinaria, donde esto pues, nos permite tener una distribución, un mapeo de nuestros cultivos. Como vemos en la imagen, la importancia, por ejemplo, lo que son de los vehículos no tripulados, donde ya podemos nosotros trazar las trayectorias para que hagan las actividades necesarias en la parte agrícola, como fertilización, vertir pesticidas, bueno, todos estos elementos de una manera más óptima y rápida para tener una mejor velocidad de trabajo
y también pues determina la misma altura de aplicación de los fertilizantes a la altura pues necesaria. También, por ejemplo, hay casos o aplicaciones que antes pues no eran tan directas o no eran tan claras, pero en el ecosistema agrícola, por ejemplo, vemos casos de uso de empresas que alquilan esta maquinaria, ¿no? Esta maquinaria agrícola. Entonces, para ellos es de vital importancia saber, por ejemplo, dónde está la maquinaria, cuántas horas de uso tienen, consumo de combustible, cuántas horas de trabajo, porque pues esto determina el valor que le van a correr al cliente. Entonces, por ejemplo, vemos diferentes modelos de negocios asociados a la agricultura, no necesariamente de las plantas mismas, sino que hay muchas actividades asociadas a ello. Entonces, bueno, después de tener la claridad en lo que son las variables que necesitamos medir, ¿cierto? También vamos a necesitar cuáles son los controladores que vamos a necesitar. En el marco de la agricultura de precisión, los más utilizados o que más se usan en este campo, pues son, por ejemplo, los SCP-8266, el SP32, los conocidos Arduino Uno, Nano, la Raspberry Pi, el STM32, que son controladores de bajo consumo, algunos de estos, que son versátiles, que son fáciles de adquirir. Entonces, estos son como los más utilizados para este tipo de proyectos de agricultura de precisión. Entonces, ya teniendo los sensores, los controladores, pues vamos a ver a qué protocolo de transmisión de datos vamos a utilizar. En el marco de los protocolos de transmisión, tenemos aquí los más utilizados en proyectos de IoT y de agricultura de precisión, donde en la parte izquierda encontramos lo que es Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, también LoRaWAN, NB-IoT, y en la parte derecha ya tenemos redes como Sigfox, Z-Wave, y las redes convencionales celulares como es 4G, 5G y GSM. Cabe notar pues que estas redes, algunas de estas nacieron necesariamente o idealmente para la transmisión de datos en Internet o IoT, Internet de las Cosas o IoT. Aquí hacemos una pequeña como tabla comparativa de las mencionadas anteriormente, pues donde las características destacables son el alcance de estas tecnologías, donde pues está delimitado por muy corta, larga, corta, mediana, el consumo energético, si es bajo, moderado o alto, y la capacidad de datos. Entonces, ahí vemos también algunas aplicaciones en cada una de estas tecnologías, donde destacamos en el sector agro, las que más funcionan, obviamente, o las que más se trabajan son tecnologías como lo es Sigfox y LoRaWAN, que son protocolos LP WAN dedicados para la transmisión de datos en IoT. También está NB-IoT, es una de las más usadas, digamos, por ejemplo, en China. Y ya tenemos las redes convencionales como son la red 4G, 5G. Entonces, la selección de la red de transmisión de datos también va muy delimitado a la cantidad de datos que vamos a transmitir, en dónde se va a localizar nuestro proyecto, si tenemos o no acceso a energía, el consumo energético. Entonces, todas estas variables hacen parte como de un paquete para poder elegir nuestra solución ideal. También contamos con diferentes actuadores para lo que es agricultura de precisión, como son las válvulas de riego, tenemos motores, servomotores. En este caso, los motores servomotores, por ejemplo, nos sirven mucho para abrir lo que son persianas, para dar un ángulo de giro, por ejemplo, cuando tenemos paneles solares para que la luz del sol sea mayor o sea más eficiente en la incidencia en los paneles, bombas de agua, sistemas de control de clima, en invernaderos para tener los microclimas adecuados a lo que necesitamos, los dosificadores de fertilizantes y pesticidas, sistemas de alimentación para ganadería, sensores y actuadores de luz. Ya tenemos lo que son sensores, controladores, ya tenemos lo que son actuadores y también tenemos otro punto importante para lo que es el análisis de los datos, las plataformas. Para eso tenemos una gran cantidad de plataformas. Ya esto se adapta a las necesidades de cada proyecto, pero pues tenemos, por ejemplo, plataformas como es Amazon Web Service IoT, tenemos Microsoft Azure IoT Hub, tenemos Google Cloud IoT Core, de las principales, por ejemplo,
casas tecnológicas, tenemos también Apache, IBM Watson, podemos tener aplicaciones que son o plataformas que se usan para educación STEM y también para proyectos ya industriales como TeamSpeak o VDots. Y incluso podemos tener integración de los datos y visualización con herramientas como Power BI. Entonces vemos que pues, hay una versatilidad para toda la implementación de aplicaciones en IoT. Entonces vamos a ver un poco el impacto del IoT en agricultura de precisión. Pues tenemos que el impacto directo que tiene es en el aumento de la productividad, pues debido a las variables que nosotros censamos, pues podemos tener acciones directas sobre nuestros cultivos, aumentando la productividad, también haciendo una reducción de costos en cuanto al uso de materias primas, de riego, consumo de agua, y también la sobreexposición a fertilizantes y pesticidas, pues que esto también incide en la sostenibilidad ambiental. Entonces, tenemos que también pues, ver esa parte de tener un menor impacto en el medio ambiente. Y esto también incide en la mejora de calidad de cultivos, pues ya tenemos cultivos que tienen una mejor productividad y que en la calidad o nuestro producto va a ser más uniforme. Entonces también disminuye pérdidas asociadas a malas prácticas. Y también tenemos una gestión eficiente de la cadena de suministro, donde podemos tener nosotros desde la compra de semillas, el almacenamiento de los fertilizantes, demás, la cosecha, la post cosecha y el almacenamiento, pues, podemos monitorear toda nuestra cadena de suministro y tener una mayor trazabilidad de nuestro producto, que es un valor agregado que se le da a la mayoría de productos agrícolas para el cliente final. Y pues por último la toma de decisiones basada en datos, que es la más importante obviamente para poder tener un producto y un proyecto eficiente. Entonces vamos a hablar de algunos escenarios en el campo de la agricultura de precisión. Por ejemplo, tenemos lo que es una de las actividades, el riego inteligente, donde a través de válvulas automatizadas, con la lectura de sensores, podemos ver si necesita o no el riego de agua nuestro cultivo a través de sensores de humedad, por ejemplo, de la temperatura. Pues tenemos un impacto directo en el ahorro de agua, porque es un riego preciso y oportuno. También un aumento en el rendimiento de las plantas, porque pues mejora su crecimiento y producción. Incluso pues se han tenido hallazgos de que la, la implementación de IoT en riego inteligente reduce en un 30% el costo del uso del agua y un aumento del 20% en el rendimiento de los cultivos. Entonces, vemos el impacto importante que tiene directamente este tipo de riego inteligente. También tenemos el monitoreo de clima y suelos, pues donde vamos a monitorear también nutrientes, la misma humedad y demás que tiene o necesita los cultivos, donde se puede reducir el uso de fertilizantes hasta un 25% y pues se tiene un mismo tiempo en la producción de los cultivos. Entonces reducimos la cantidad de fertilizante y el impacto que esto genera en el clima también, ¿no? En los cultivos. Otro caso, por ejemplo, tenemos en el de la ganadería, donde a través de collares, como los que ven ahí en la imagen, estos collares hacen pues un seguimiento a través de GPS, por ejemplo. Vemos en una aplicación web dónde está nuestro ganado, dónde está pastando, generalmente los rotan, pero estos collares tienen un valor agregado que nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, si tienen enfermedades tempranas, porque tienen, por ejemplo, acelerómetros, sensores de temperatura que nos indica si el animal tiene un comportamiento inadecuado o cambia. Entonces, inclusive hay datos que reduce la mortalidad de estos animales en un 15%. Otra de las características, por ejemplo, en las vacas, que es un dato curioso, ellas empiezan a moverse de una forma característica cuando están en celo. Entonces, de esta manera se detecta cuando la vaca, por ejemplo, está en celo y pues se puede aprovechar esto para las personas interesadas. Entonces, por ejemplo, en Colombia también se usa mucho para evitar el tráfico de ganadería. Entonces, para hacerle el seguimiento, estos collares van ligados a un animal donde tienen su hoja de vida, entonces ven
vacunas, peso, talla, bueno, hacen toda una trazabilidad de este tipo de ganado. También tenemos pues, lo que ya les venía comentando, lo que son los vehículos no tripulados o drones. Tenemos pues, los drones para vigilancia aérea de los cultivos, análisis de suelo a través de cámaras, aplicaciones de insumos, tractores, vehículos agrícolas autónomos también para siembra de hierba y cosecha. Entonces, pues esto tiene un impacto directo en la reducción de costos laborales, automatización de tareas repetitivas y exigentes, el aumento en la precisión de la aplicación de los insumos y pues que se mejora una cobertura también. Tenemos toda la parte de monitoreo a través satelital, a través de imágenes, entonces con sistemas SIG, por ejemplo. Entonces eso se está utilizando mucho ahora con drones de 4, 6, 8 hélices que pueden cargar tanques de litros por ejemplo, de fertilizante o lo que se le vaya a colocar a los cultivos, entonces lo riega de una manera uniforme. Entonces es muy eficiente este tipo de sistemas y se está utilizando mucho actualmente. Pues como hablé también aquí en la aplicación de los fertilizantes y pesticidas, también tenemos a través de la medición de los suelos la parte de riego a través de membranas, de válvulas, donde se le aplica las concentraciones de químicos precisas e ideales para las plantas y no hay desperdicio de los insumos y pues también contaminación ambiental. También tenemos lo que son en la parte de almacenamiento y gestión de la cosecha. Por ejemplo, en el café es uno de los cultivos que más se hace trazabilidad, donde tenemos pues, todas las variables en la cosecha, post cosecha, durante el proceso de tostado, bueno, todo lo que se hace. Pero también uno de los puntos críticos es el almacenamiento, donde por ejemplo en el café debe estar en un rango de humedad, creo que es entre 12 y 15%, y entonces el almacenamiento es un punto clave porque si nosotros almacenamos el café en un lugar húmedo, esta humedad la capta el café y pues se pierde el producto o pues se disminuye la calidad. Entonces, en el almacenamiento de diferentes insumos y de productos es muy importante también el seguimiento y monitoreo a través de IoT. También tenemos ahorita lo que son los sistemas hidropónicos donde pues, la integración de IoT aumenta una eficiencia energética hasta de un 30%, se mejora el rendimiento de los cultivos hasta un 15%, también un 15%, pues donde a través del líquido, del agua, del líquido que fluye a través de las tuberías que están en las plantas, pues se mide, también tenemos sensores de conductividad eléctrica, pH, y pues se le suministran las cantidades de los químicos que necesitan para pues tener su crecimiento. Entonces, este es uno de las aplicaciones que también tiene un buen impacto, donde se hacen en cultivos de área reducida. Y tenemos, actualmente se están implementando mucho lo que son los sistemas acuapónicos, que integra lo que es el cultivo de peces, ¿cierto? La parte orgánica, donde tenemos automatización a través por ejemplo, los que son dosificadores de alimento automáticos, se les mide lo que es pH, oxígeno disuelto, temperatura, amonios, nitritos, nitratos, que son esenciales para el crecimiento de los peces. Y esta agua recircula a través de las plantas para los cultivos. Entonces, la implementación del IoT en estos cultivos arroja que reduce hasta un 20% la mortalidad de estos peces y aumenta el crecimiento de las plantas hasta en un 25% para pues, tener una mayor productividad y a menores costos operativos. Esto se está utilizando mucho actualmente también para cultivar en pequeños espacios. Entonces, como pues ya teniendo como un poco estos escenarios y el impacto que ha tenido el IoT en estos diferentes tipos de cultivos y actividades, pues hemos hecho como un recuento y se encuentra que el 70% de las aplicaciones en agricultura de precisión se realizan para lo que es el monitoreo, un 25% en lo que es en control de variables y un 5% en el tracking, en el seguimiento de esto. Donde en la parte derecha podemos ver cómo se desglosan en la mayoría de variables a monitorear o controlar, como la temperatura, la humedad,
el monitoreo de agua, monitoreo y seguimiento de animales y demás. Para complementar un poco, pues aquí ya llegamos lo que, como en resumen, vemos la importancia del Internet de las Cosas en agricultura inteligente, lo que son pues el monitoreo a través de los sensores, las acciones a ejecutar a través de los análisis de datos, en las diferentes aplicaciones como los sistemas acuapónicos, incluso en la parte forestal, y cómo se le hace el seguimiento o el tracking de todos estos productos a través de diferentes tecnologías. Incluso tanto así que en algunos países ya hay políticas para lo que es agricultura de precisión. Por ejemplo, tenemos países como Irlanda, Australia, Filipinas, Estados Unidos, Francia y China, donde ya tienen políticas implementadas para tener un mejor impacto en la agricultura de precisión y tener unos cultivos agroecosostenibles, donde pues minimiza el consumo de agua y el impacto que también incide en la aplicación de químicos a la tierra. Entonces ya hay políticas que se están generando a través de estas dinámicas. Por último, pues quería hablar un poco acerca de los desafíos que enfrenta la aplicación, en la implementación de proyectos de agricultura de precisión, pues porque tiene un costo inicial es bastante elevado, como ven, tiene un grado alto de tecnificación, entonces la implementación requiere una inversión significativa y eso depende de la parte locativa, traslado de tecnología, adecuación, energía, eh, telecomunicaciones, entonces ven, eso depende, también es un costo elevado. La capacitación y la educación del personal que va a atender este tipo de cultivos, pues, por ejemplo, los agricultores necesitan capacitación para utilizar y aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías y el costo que tiene la integración de estos datos, ¿no? La gestión, el análisis de grandes de volúmenes de datos puede ser un poco complejo y pues requieren sistemas avanzados y que pues son un poco costosos. Y también, por último, el mantenimiento de los equipos. Entonces, siempre toca como pensar en global todo lo que contiene la implementación del sistema de agricultura de precisión. Entonces, eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Vale, ingeniero Edison, muchísimas gracias por esta interesante charla. Pues pienso que lo primero sería abrir el paso para que el público, si gustan encender el micrófono o si prefieren escribir la pregunta en el chat, se la daríamos al ingeniero. Bueno, por acá el compañero Alejandro agradece por la charla. ¿Hay de pronto alguna pregunta, muchachos? Por aquí hay una, dice. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, muy informativa y muestra el impacto que genera el IoT en la agricultura. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el proyecto más importante en el que ha trabajado y cuántos ingenieros participan o se involucran en un proyecto así? Pues como les mencionaba, hay proyectos que son, por ejemplo, pues yo estuve trabajando en un proyecto con Alpina, por ejemplo, en la parte de ganadería. Entonces, donde era un proyecto bastante ambicioso acerca de 300 dispositivos en ganado, donde tenía que monitorearse. Entonces, la parte de infraestructura, eso depende mucho, ¿no? De la logística y todo, pero son proyectos que son interesantes. En la parte ya más de agricultura, pues hemos trabajado también proyectos de café, sobre todo, y pues se han trabajado con otras empresas, incluso con Cenicafé se tuvieron unos acercamientos para implementación de sensores para proyectos de café aquí y creo que era en Vietnam. Entonces, sí, entonces, como les dije, o sea, el dimensionamiento del proyecto depende de qué tanta área, de qué marca el alcance mismo, porque hay unos que solo requieren, por ejemplo, monitoreo, otros necesitan control, otro análisis de datos. Entonces, de eso depende la cantidad de personal a cargo y lo que se necesite. Me gusta la observación sobre los tipos de problemas que pueden aparecer o el tipo de proyecto que se puede generar. Pero entonces, pues complementando la pregunta que veo allí, creo que la idea sería como dimensionar un poco en un proyecto de implementación donde te piden poner hardware, poner software.
¿Qué tanto personal se involucra en un proyecto de una magnitud mediana? En uno que hayas participado específicamente que nos puedas contar. Sí, no, pues que eso como te digo, o sea, involucra, por ejemplo, sí que recuerden, porque involucra de ambas partes, por ejemplo, la empresa que solicita, pues va a tener personal a cargo, entonces, por ejemplo, ellos pueden poner dos, tres personas de la empresa, por ejemplo, nosotros podemos también tener unas dos, tres personas a cargo, y eso depende también del rubro que tenga el proyecto, ¿no? Porque si uno puede tener un ingeniero dedicado o son por horas, entonces, eh, sí depende mucho, realmente. Claro, entiendo, entiendo. Chicos, el micrófono está abierto o en el chat, lo que gusten preguntar. Yo Ingenieros, tengo ¿me una, escuchan? Sí, John, te escuchamos. Vale, sí, una pregunta, pues primero que todo, gracias por el espacio y por compartir sus experiencias, ingeniero Edison. La pregunta va más relacionada, la pregunta que voy a hacer está relacionada casi que con un tema de moda, que es el tema de la IA. Ujú. Ya en este caso, entre los proyectos que usted ha visto, ha trabajado, o no sé si de pronto dentro de esos proyectos se ha contemplado la posibilidad obviamente de converger o de, digamos, de fusionar todos estos sistemas con lenguajes de modelado para, no sé, pues me imagino, he estudiado un poquito sobre el tema respecto a esta maestría y tengo entendido que son muy compatibles. Pero Sí, para claro, este o caso sea, en particular, si hay proyectos en estos momentos o usted cómo ve la situación. sí, no, incluso pues me faltó mencionar un poco acerca del tema en la presentación, pero sí, o sea, en la parte de análisis y gestión de datos, eh, ya la IA pues también está empezando a relacionarse y se relaciona, sino que se necesita una gran cantidad de datos para empezar a entrenar nuestro sistema. Entonces ya pues en redes convolucionales, por ejemplo, a través del machine learning. Bueno, hay diferentes algoritmos que se utilizan para cada vez mejorar y tener, por ejemplo, modelos predictivos, ¿no? Basados, por ejemplo, incluso en captura de información de clima, o sea, a través de satélites, por ejemplo, cómo van a parte de la onda de calor, como por ejemplo el fenómeno del niño incide, sino que, por ejemplo, en Colombia es un poco más complejo este tipo de proyectos por la topografía misma del país. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, países, digamos, que son más planos, son mucho más fáciles en torno por ejemplo, de modelos de comunicación y de pronto de predecir cómo se va a comportar el clima. Pero, por ejemplo, tú sabes que estás digamos, aquí en Colombia, y más, por ejemplo, yo donde vivo en la ciudad de Popayán, yo estoy en una parte, pero salgo 15 minutos y hay un clima totalmente diferente. Entonces, eso, por ejemplo, esos modelos de inteligencia artificial están tratando de ahorita trabajar en cómo predecir fenómenos climáticos que son los que más afectan los cultivos. Por ejemplo, las heladas son problemas grandísimos en ese tipo de cultivos. Pero sí, sí, se están trabajando, hay muchas investigaciones alrededor de ese tema. Vale, muchísimas gracias. Vale, te agradecemos por la pregunta. ¿Alguien más, chicos, que quiera aprovechar la oportunidad y preguntarle al ingeniero? Yo, Maruxa, tengo una duda, de hecho siempre desde hace un tiempo la he tenido. Eh, digamos que si yo quiero generar un proyecto, yo siendo programadora y aparte que inicié este tema de agronomía, eh, ¿cuáles podrían ser mis fuentes iniciales para buscar o para centrarme, digamos, en un proyecto que yo quiera desarrollar, sea de aplicación, sea de IoT relacionado con algo que pueda yo ayudar de cierta forma o brindarle a, no sé, digamos que mi tía tiene es campesina, tiene el lote, la finca, el tema de las plantas, de los árboles, para que avance un poco más en su crecimiento. No sé si hay fuentes informativas donde yo pueda ir, no sé. Sí, pues mira, muy, muy chévere tu pregunta.
Este es un tema bastante importante y pues por ejemplo, desde mi lado como ingeniero, o sea, yo obviamente tengo el conocimiento en tecnología, en redes, en sensores, actuadores y demás, ¿cierto? Pero realmente esto es un trabajo en conjunto con los expertos del área, por ejemplo, con un agrónomo, con gente que, los agricultores que conocen, por ejemplo, que tienen la sabiduría de cómo se comporta un cultivo, por ejemplo, viendo la tierra, nada más dicen, no, eso le falta tal nutriente, o por ejemplo, esto tal. Entonces, de esa forma, eso es un trabajo conjunto, o sea, tú sola o uno solo, pues en general no, realmente no puede hacer mucho sin realmente las personas que conocen de los cultivos y cada cultivo, por ejemplo, tiene una característica diferente o cada animal, por ejemplo, aparte de temperaturas, a qué altitud, qué necesita. Entonces uno sí necesita como primero empaparse muy bien de a qué va, hacia qué cultivo va, por ejemplo, cuáles son sus KPIs, cuáles son los sensores que necesito, porque por ejemplo hay sensores que son muy costosos y por ejemplo yo voy a medir tal variable, pero esa variable la puedo obtener indirectamente de otras que son, pueden ser más económicas. Entonces sí hay que estudiar muy bien el problema, sobre todo el problema que vas a atacar y documentarte bien para ver ya qué solución puedes plantear como una recomendación. Listo, gracias. Ingeniero, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí, buenas escuchamos. noches. Sí, de pronto pues, un saludo y pues agradecer nuevamente, como los compañeros lo han hecho, pues por el espacio. Sí me gustaría de pronto saber sobre la compañera, si ella está iniciando el proyecto con la carrera de agronomía. Yo me encuentro matriculado en el programa de agronomía y pues le podría dar una respuesta un poco aproximada, secundando lo que ya el ingeniero acaba de decir, ¿no? Eso depende de tu enfoque. De pronto, si te quieres ir por la línea fitosanitaria, te quieres ir por la parte de riego, si te quieres ir por, eh, no sé, fertilización. Entonces, dependiendo de todo el enfoque que tú quieras darle dentro de tu carrera, como sabemos, esto es un rubro muy amplio. Tenemos muchos espectros dentro de una sola carrera que nosotros podríamos implementar. Por ejemplo, en algún momento yo he llegado a pensar por qué me interesa pues este tema. eh, yo soy piloto de drones, estoy relacionándome con la agricultura de precisión, pero también me gustaría implementar algunos tipos de sensores que me pudieran transmitir información en tiempo real, in situ, cuando yo voy a un campo. Entonces, sí, lo que te digo, o sea, es muy amplio, no nos podemos ceñir a una sola parte del sector, porque, como te digo, también pueden haber sensores que te pueden determinar el pH, la conductividad eléctrica, cómo se encuentran tus nutrientes. Entonces, sí es muy amplio. Gracias, gracias por el aporte. No sé si alguien más, muchachos, es que compartí pantalla simplemente para que no se me vayan a ir, porque pues voy a comentarles un poquito sobre la maestría, pero si hay preguntas, todavía está disponible el micrófono, o no sé si en el chat hay alguna, no. Bueno, no, ingeniero Edison, te agradecemos muchísimo por el tiempo que has dedicado a la maestría. Entonces, nada, en otra oportunidad esperamos contar contigo y procederé Muchas entonces a gracias. contarles un poco sobre el programa a los asistentes. ¿Vale, ingeniero? Vale, muchas gracias por el espacio y espero que haya sido de su agrado la temática del día. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Bueno, para los invitados, contarles un poco que pues esta charla ha sido organizada por la Maestría en Internet de las Cosas. Veo que aquí hay algo en el chat. Eh, Ok, hay preguntas. Ahorita vamos entonces a preguntas que tengan que ver con el programa. Entonces, bueno, quisiera rápidamente contárselos. El día de hoy, pues, esta charla fue organizada por la Maestría en Internet de las Cosas. Es un programa nuevo en la Escuela de Ciencias Básicas en la SBTI. Es una maestría que apenas obtuvo su registro calificado en diciembre y vamos a tener nuestra primera corte ahorita en el periodo 1604.
Hablarles un poco de nuestra malla curricular. Tenemos 3 periodos académicos, es una maestría de año y medio, donde los estudiantes van a aprender en diferentes cursos temáticas muy puntuales. Como pudieron ver en la charla del ingeniero Edison, en el IoT, pues hay áreas muy específicas que son parte de la industria 4.0, como son la analítica de datos. Entonces, en la maestría van a recibir un curso sobre ello y van a tener un curso posterior donde van a trabajar métodos para el reconocimiento de patrones. Van a trabajar la parte electrónica con sensors por IoT y sistemas embebidos. Van a trabajar la parte de cloud, porque para que una infraestructura sea completa necesita también del cloud. Por ello, vamos a tener una charla más adelante donde vamos a abordar como toda una infraestructura completa, qué tanto necesita para una aplicación sencilla en casa, y la parte de redes. Entonces, como pueden ver, varios de los roles o de los aspectos más importantes de la industria 4.0 se ven involucrados en el desarrollo del IoT. Tenemos también unas líneas de profundización para los selectivos en el campo de las infraestructuras para IoT, la seguridad analítica, y tenemos unas selectivas que son transversales a los programas de ingeniería para que el estudiante pueda escoger. Estamos en proceso también de relacionarnos un poco con el tema de certificaciones. Por un lado, estamos viendo con Cisco para redes, con Huawei para redes y analítica de datos, y con Amazon Web Services para cloud. También todo esto lo estamos haciendo en alianza con el ITP, el Instituto Técnico Profesional de la UNAD. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo y un trabajo conjunto fuerte para que la maestría brinde todas las herramientas necesarias, pero además el estudiante pueda contar con certificaciones adicionales que apoyen su proceso formativo y enriquezcan su hoja de vida. Recordarles que para graduarse del programa de maestría hay 3 opciones: hacer un proyecto de desarrollo específicamente en el área del IoT, un trabajo de investigación de un proyecto que ya esté activo dentro de la universidad o dentro del programa, o hacer una monografía acompañado de un tutor, formular un proyecto y desarrollar un proyecto de investigación específicamente. También recordarles que en un posgrado pues hay que manejar una segunda lengua. En el caso de la maestría en Internet de las Cosas, el estudiante para graduarse debe alcanzar un nivel B2. Quiero aprovechar que hablo del inglés para comentarles que de hecho dentro del propio programa tenemos cursos que se orientan completamente en inglés. Entonces, pues hay diferentes maneras de superar este requisito. Aquí están enumeradas ellas. Hablarles un poco de que el perfil ocupacional de un magíster en Internet de las Cosas, pues como lo acabamos de mencionar, por los diferentes perfiles que se pueden presentar en cuanto a lo que un estudiante, por ejemplo, quiera profundizar. Entonces puede ser un analista de minería de datos, de IoT, puede ser un arquitecto, puede también tener una parte de ciberseguridad. Miren que en el programa tenemos también unos cursos de ciberseguridad, como es este de intrusión y testing, y criptografía moderna. También quisiera comentarles, si bien es cierto, este es un reporte del año 2020, los trabajos del futuro están altamente relacionados con la industria 4.0. Entonces la computación en la nube, el Big Data, el Internet de las Cosas y la ciberseguridad están en el top, pues, de las más deseadas. Cabe resaltar que, claro, seguramente en los últimos años inteligencia artificial habrá subido en este top, pero como pudieron ver, el programa involucra un paquete de estos conocimientos que se necesitan acá. También comentarles un poco que el IoT está proyectado a estar cada vez más en nuestra vida diaria. Se habla de que un 88% de adopción va a haber en el campo de la agricultura, como lo acabamos de ver, un 82% en el automotriz y hasta un 94% en la electrónica de consumo. Entonces, las oportunidades dentro del campo del IoT pues son bastante amplias. Recordarles que si son estudiantes de la universidad, o egresados de la universidad, pueden optar por tener un 30% de descuento en la matrícula y además un 10% por votar. Entonces, aquí dejo el enlace del acuerdo donde está esa información. Si trabajan con nosotros, tienen de un 10% por votar y un 40% por ser parte de la universidad. También recomendarles que se fijen en este sitio
de la universidad donde se especifican convenios que generan descuentos en las matrículas, convenios específicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una caja de compensación, es muy probable que tengan acceso a un descuento en la matrícula con la universidad. Un poco de la proyección de los costos de estudiar la maestría es que si uno matricula la menor cantidad de créditos en un semestre, que serían 6, y tiene descuento por voto y tiene descuento, por ejemplo, por ser egresado, el costo de la maestría quedaría en 3 millones de pesos. Cabe resaltar que estos son datos aproximados, no son exactos porque estos datos varían. Entonces, es una calculadora que les dejo aquí para que ustedes puedan verificar después cuánto les podría costar aproximadamente hacer sus estudios de maestría. A la derecha, si matriculan los 13 créditos completos, entonces el costo sería de 6.150.000 pesos aproximadamente. Comentarles que ya hicimos unos acuerdos internos para los que sean estudiantes activos, pueden pasar como opción de grado, pueden hacer créditos de la maestría, pueden tomar cursos de la maestría en lugar de realizar un trabajo de grado. En este sentido, ya tenemos el acuerdo válido para los programas de electrónica, telecomunicaciones y sistemas. Además, con la especialización en redes de nueva generación y con la especialización en seguridad informática. También estamos en proceso de obtener los acuerdos para las homologaciones. Ya lo tenemos el de seguridad informática y estamos pendientes de que salga el de especialización en redes de nueva generación. Entonces, cabe resaltar, y quiero que noten lo importante de esto para los que sean estudiantes activos, y es que si ustedes son estudiantes, toman como opción de grado y además continúan después con el programa, pueden tener un gran progreso en cuanto a la maestría de hasta un 30% de avance del programa, o sea, quedando nada más a un año de poder optar por el título de magíster en Internet de las Cosas. Quiero ser muy rápido, no quiero tomar mucho tiempo, más bien de pronto escuchar un poco sus dudas. Los invito a que impulsen su futuro con la maestría y que se conviertan en los líderes tecnológicos que el mundo necesita y abran nuevas puertas en su carrera profesional. Entonces, eso es lo que les quería contar del programa. No sé, chicos, chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy, si tengan alguna pregunta al respecto. Sí, profesor, una pregunta. Sí, señor. Para el caso del inglés me pareció ver que sí hay que certificarlo. ¿Me recuerda, por favor, o si nos puede llevar, porfa, esa diapositiva, qué maneras hay para certificar el inglés? Claro que sí, compañero. Esto hay que lograrlo al momento de graduarse del programa, ¿vale? O sea, antes de recibir el título hay que cumplir con este requisito, no es previo al ingreso. Ahora, si ustedes al ingresar tienen un nivel que ustedes dicen, no, yo tengo ya cierto nivel de inglés, pueden presentar una prueba de nivel. Esa prueba los ubica en un determinado nivel de inglés y toman los cursos restantes para lograr cumplir B2. ¿Vale? La otra opción, ¿cuál es? Tomar un examen, pero es un examen de que valida que ustedes, no es el mismo examen de clasificación de nivel, sino un examen que certifica el nivel de inglés. Entonces, si obtienen el B2, automáticamente el requisito queda cumplido. Y si ustedes presentan por fuera una de las certificaciones como es el TOEFL, el Oxford o el ITEP, entonces directamente con este certificado ya cumplirían el requisito. Vale, muchas gracias. Listo, compañero. No sé, chicos, si alguien más por aquí veo en el chat dice, bueno, había una pregunta al inicio que dice, ¿qué requisitos nos exige el perfil profesional y académico? ¿Podrías, por favor, desarrollar un poco más la pregunta? ¿A qué te refieres? Bueno, y la otra pregunta del compañero es, cuando se establece un proyecto de investigación mediante la universidad, los recursos de este, ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién lo establece? ¿Y hay algún tope? Depende del proyecto, compañero. Generalmente los proyectos se formulan como prototipos. Entonces, depende si es un proyecto que, por ejemplo, es en conjunto con, por decir algo, con una alcaldía o con una gobernación,
pues los recursos para los implementos pueden salir de allí. Eh, Depende, o sea, los recursos de los proyectos van a salir. Si, por ejemplo, conseguimos una empresa con la que quieras hacer el trabajo de grado para desarrollar un prototipo, pues generalmente la empresa proveería las herramientas para generar el prototipo. Entonces, espero, compañero, con eso resolver tu duda. Tenemos unos minutos más, de pronto, si alguien que tenga alguna duda adicional. Bueno. Creo que entonces eso sería todo. Les agradecemos mucho su presencia. Les pido por favor en el chat, yo estuve compartiendo un formulario de asistencia. Sería muy útil para nosotros poder contar con que lo llenen para podernos comunicar con ustedes, que estarlos invitando a futuras charlas. Tengan en cuenta que para el mes de agosto, para las primeras semanas de agosto, tenemos programada una charla de IoT donde vamos a ver a conocer a un ingeniero que en su casa hizo una implementación con cositas que se pueden comprar en una tienda de electrónica y nos va a mostrar cómo desarrolló todo un sistema IoT completo para que le funcionara y pudiera controlar cosas de la casa. Entonces, están cordialmente invitados a esta futura charla y nada, les agradezco su presencia en esta noche y que estén muy bien todos, que pasen una feliz noche.